digamos, principios básicos de la obturación, ¿ya? Y luego vamos a ir revisando aspectos técnicos que pues más adelante sí nos van a ayudar, ¿de acuerdo? Entonces, es importante que cuando hablamos de obturación, nosotros entendamos que la obturación es el paso final, ¿ya? El paso final del procedimiento que está, y digo, ¿no? Está bastante relacionado ya con el éxito o con el fracaso del procedimiento. ¿Por qué? Por la siguiente razón, ¿no? Que, por ejemplo, nosotros podemos ya explicar también al paciente como concepto que la obturación es aquel paso en el cual vamos a rellenar nuestro conducto con un material inerte. Esto también nos puede ayudar mucho cuando nosotros querramos explicar, ¿no? ¿Qué es lo que estamos haciendo para que el paciente entienda, ¿no? Vamos a rellenar aquel espacio vacío con un material inerte que le llamamos gutapercha. Y para poder realizar este sellado, ¿ya? Es importante que el conducto tenga ciertas características. Entonces, aquí os sugiero siempre hacer la observación, ¿ya? Porque cuando le decimos al paciente que ya vamos a obturar, ¿ya? Entonces el paciente me va a decir, ah, entonces, doctor, pero no le ha puesto la resina, no le ha puesto la incrustación. Eh, entonces hay que indicar que lo que vamos a obturar, lo que vamos a terminar, es la parte del conducto, ¿de acuerdo? Entonces muchísimo cuidado con esta parte, ¿ya? Porque puede traer, digamos, pequeños malos entendidos, ¿ya? En el sentido que explicar que lo que vamos a obturar, lo que vamos a sellar, lo que vamos a acabar, es la parte netamente del conducto. Y ahí también hay que especificar que lo que tú has presupuestado, ¿ya? Corresponde nada más a la parte del conducto, ¿de acuerdo? Entonces, como primer detalle, le vamos a decir al paciente que vamos a sellar esa parte en específico, ¿ya? Entonces, también dice que es una parte o es un paso relacionado con el éxito, con el fracaso. Porque yo puedo trabajar dos incisivos inferiores que son relativamente fáciles, son dientes del sector anterior, relativamente rectos, ¿ya? El acceso también es bastante visual, bastante fácil. Pero podría cometer el error de no haber hecho una buena conductometría, de no haber medido bien mi cono, mi medida, factores X, ¿no? Entonces, en ese sentido, puedo yo cometer un error y obturar así de esa manera bastante desafortunada. Sin embargo, tomo todas las precauciones del caso y hago un molar que tiene embocaduras diferentes, trayectos diferentes y hasta forámenes diferentes. Entonces podría quedarme pues de mejor manera, ¿no? Incluso con muchísimo mejor pronóstico. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos que tener mucho cuidado ya cuando vayamos a hacer este paso. Entonces, paso relacionado con el éxito o el fracaso del procedimiento, sí. ¿Por qué? Porque, digamos, si yo me equivoco en la obturación, ojo, no es que retrocedo un poquito, no es que le bajo de oclusión, no. Yo me equivoco al momento de obturar, no checo bien, no reviso bien, pues el dolor puede ser, digamos, un tanto significativo, ¿no? Entonces no es como una resina que está alta y se desgasta y ya está, o no es como una prótesis removible que el ganchito aprieta y se desgasta un poquito el acrílico, qué sé yo. Entonces, si tú obturas, obtura y ya queda allí, lacrado y sellado. Entonces hay que tener muchísimo cuidado ya cuando vayamos a hacer este paso, que no digo que sea difícil, yo creo que es el paso final. Si bien es el más fácil de todos, yo siempre pienso que es el que tiene más detalles, ¿ya? Y detalles que vamos a ir viendo en esta aula y me parece que en la que sigue también. Bien. Ahora, ¿de qué depende la obturación? ¿Ya? La obturación por lo general, ¿ya? Va a depender, eh, la obturación va a depender por ejemplo, que el conducto ya esté totalmente instrumentado, ¿ya? Que tengamos un límite adecuado. Entonces ahí paramos para pensar un poquito cuál es el límite en el cual yo quiero llegar, ¿ya? Luego preguntarnos sobre el momento y sobre el tipo de obtura de material que vayamos a utilizar. Entonces, todas estas variables ya
sobre el tipo de material, sobre el tipo de técnica, vamos a discutirlas ¿ya? De aquí a poco. ¿Ya? Y primero hablaremos, por ejemplo, sobre la preparación, es decir, cuando concluimos que la preparación está terminada. Entonces, es importante que nosotros definamos cosas, ¿no? Cuando decimos que está terminado, cuando yo he hecho un batiente, cuando le has dado conicidad a tu preparación, cuando el conducto está seco, ya está limpio, ya está libre de bacterias. Entonces, hay un trabajo que es bastante interesante, ¿ya? Que habla sobre, por ejemplo, el rol de la instrumentación en la limpieza del conducto. Entonces, como preparación biomecánica, pues puedo hacerla con una lima rotatoria, con una lima reciprocante, con la lima o instrumento que fuera. ¿Ya? Rotar, reciprocar, puedo hibridizar también, ¿ya? Pero, por ejemplo, algunos autores hacen referencia a que, por ejemplo, para que se obtenga una buena limpieza del ápice, como mínimo, tú tendrías que haber ensanchado, pues, hasta una lima número 40, ¿ya? Es decir, o por lo menos una lima 35, ¿ya? Entonces, según este trabajo, en realidad es una revisión bastante interesante, ¿ya? Yo no podría hacer diámetros menores porque sería insuficiente para que la lima por sí sola, ¿ya? Consiga limpiar o descontaminar todo el conducto. Entonces, sí se necesita de ensanchar un poco más. Sin embargo, hay otras posiciones un poco contrapuestas en el sentido de que van a decir que no es necesario que tú ensanches hasta el 40, como por ejemplo aquí en la parte de abajo, Gaston le dijo que es igual instrumentar con un 25 que instrumentar con una lima 40. ¿Ya? ¿Y por qué tendría que hacer eso? Pues, por ejemplo, doctor, de 25 al 40 hay bastante, sí, pero no nos olvidemos, chicos, que estamos trabajando con ductos, con instrumentos que tienen gran conicidad. Entonces, los instrumentos que son cónicos, ¿ya? Proporcionan mejores condiciones para hacer qué cosa, la irrigación, la medicación y obviamente el tema de la obturación. Entonces, si hablamos de preparación, si hablamos cuánto influye esta preparación dentro de la limpieza, claro, a diámetros mayores, mayor limpieza, sí, probablemente, ¿ya? Pero tengo mayor riesgo de destrucción o de perforación o desvío del trayecto original de mi conducto. ¿De acuerdo? Entonces hay que tener un poco de cuidado y consideración en ese sentido. Pero, entonces la idea es esta, que yo no necesariamente, ojo, no necesariamente yo debo ensanchar hasta una lima 40, ¿ya? Porque puede ser riesgoso, puedo desviar, puedo perforar, puedo transportar, pero sí es necesario o podría ser suficiente haber trabajado hasta una lima 25, ¿ya? Y si voy a trabajar con instrumentos que son cónicos, como récipros, como la lima Blue Shaper, que tiene cierta conicidad, es decir, la punta es delgadita, el cuerpo es grueso, me va a permitir que mi irrigante baje con relativa facilidad a la zona apical y obtener una limpieza bastante aceptable. Entonces, la idea de hacer diámetros pequeños, digamos 25, en muy extremo, como Buchanan señala, por ejemplo, que trabaja con diámetros 20. 20 me parece muy fino. Pero 20 ¿qué? 26, por ejemplo, 20 con conicidad 6, 20 con conicidad 4. Entonces, desde que la lima tenga conicidad, ya mejora en gran manera el desempeño tanto de la medicación como de la irrigación y obviamente los pasos los que corresponden al tema de la obturación. Bien. Entonces, no es tan necesario ensanchar mucho, toda vez que yo trabaje con un instrumento cónico, ¿no? Ahora aquí, ¿cuál es el límite de la obturación? ¿Hasta dónde yo debo quedar? ¿Te acuerdas cuáles son los parámetros? Tal vez si has llevado, por ejemplo, en el pregrado, te acuerdas que según Leonardo, digamos, en una biopulpectomía, se podría dejar entre 1 y 2 milímetros, o una necro podía entrar entre 1 y medio milímetro. El hecho es que hoy en día nos buscamos un parámetro muchísimo más exacto que nada más la imagen radiográfica, porque sus criterios se han hecho a base de una imagen radiográfica, ¿ya? Vamos a tratar de basarnos siempre en la información
que nos podría proporcionar ¿quién? El localizador apical. ¿Ya? Entonces, sí vale la pena que nosotros aprendamos a confiar y a leer muy bien la información que nos está proporcionando el localizador. Entonces, siempre como principio, siempre trabajamos dentro del conducto, obturamos dentro del conducto. Si por allí escurre un conducto lateral, un conducto secundario, o mismo así escurre un poquitín de cemento en la zona apical, no está mal, no es, pues, puede dar problema, ¿ya? Lo importante, dice Helbert Schilder, es más importante que lo que se coloca, es que cosa, lo que se retira y cómo se retira, es decir, retiramos bacterias, retiramos biofilm, restos necróticos. Eso es importante que nosotros tengamos en cuenta para que podamos remover todo aquel componente que tenemos dentro de los conductos. ¿De acuerdo? Entonces, sí es importante que nosotros podamos tener un límite. Entonces, no sé si alguna vez te ha pasado que colocas el cono en la medida y el cono se pasa. Entonces, mi límite de obturación tal vez no estaría coincidiendo con el límite de mi preparación, porque yo creo que nadie instrumenta con la lima afuera, instrumentamos siempre adentro. Entonces, esta foto es de manera así propositada porque trata de llevar un poquito la atención, ¿ya? En el hecho que yo no puedo corregir nada más que retrocediendo un poquito el conito. Eso es prácticamente como engañarse. ¿Por qué? Porque lo que nosotros debemos buscar, presta atención, es que nuestro cono de gutapercha trabe y que ajuste, ya que trabe, presta atención, que trabe y que ajuste, ¿dónde? A nivel de la zona apical. Entonces, cuando hagamos la parte práctica, vamos a aprender o vamos a intentar calibrar nuestro cono en las diversas situaciones. ¿Ya? Entonces, sí es importante que nosotros sepamos que al momento de hacer el asentamiento del cono maestro, es decir, colocamos el cono para hacer la prueba de la conometría, ese conito, chicos, no va así despacio. Ese conito no es que lo coloco con miedo y lo dejo, no. Ese cono hay que colocarlo de manera firme, de manera vigorosa, dentro del conducto para saber, y lo pones y lo empujas luego, ¿ya? Yo quiero saber si es que ese cono tiene una traba, tiene un tope en el conducto, ¿ya? Y que ese cono no se vaya a ir fuera. ¿Sí? Entonces, para eso, ¿cómo consigo ese tope? Pues una es ensanchando un buen batiente a nivel de la zona apical, ¿ya? Y luego es utilizando un instrumento de un diámetro un poquito mayor, poder ensanchar más el conducto para que tenga una traba. Entonces, eso le llamamos hombro apical, tope apical. Si no, lo último que podría hacer es buscar un cono de gutapercha que trabe exactamente o que encaje en la zona apical. ¿De acuerdo? Entonces, no es obturar, no es nada más colocar así de manera pasiva, ya así entro el cono, muy bien, y ahí nomás lo dejo, o no lo toco para no profundizar mucho. No, no, no. El cono tiene que entrar y ajustar. De hecho, tú lo puedes y lo tienes que empujar, porque entre más tú le empujas el cono, ¿ya? ¿Qué es lo que va a pasar? Vas a tener una obturación mucho más tridimensional. Lo que nosotros queremos es tener un buen sellado tridimensional, no solo ojo en la embocadura, sino también a nivel apical. Entonces existe también el término que se llama filtración apical. Entonces, si mi cono no está sellando bien, mi cono no está ajustando bien, va a ocurrir esta situación que le llamamos filtración apical, ¿ya? Y puede traer como consecuencia que de aquí en un tiempo otra vez el paciente comienza a sentir sintomatología dolorosa asociado a un diente que ya se le ha tratado. ¿Sí? Entonces siempre hay que evaluar. Primera cosa que yo debo hacer es ver si esos conos se están ajustando, si están trabados. ¿Ya? Segunda cosa, ver condiciones, ¿no? De irrigación, de limpieza, si es que se instrumentó a nivel, ¿no? Pero lo más importante es verificar, ¿ya? Si en este caso un tratamiento, que esta lima haya estado bajando de manera pasiva, ¿ya? Que si la lima no está bajando y pretendemos hacerla bajar acá, pues medio complicado, ¿no? Ahora, el límite de la obturación, decía doctor Herbert Schilder, el límite de la obturación es el límite de la preparación.
Es decir, todo lo que tú has subido, ya es muy probable que ahora que comencemos a obturar, pues tú vas a comenzar a ver ahora un poquito debajo, porque pues todavía no lo he hecho muy bien, te vamos practicando. Entonces, pero no de vista eso, ¿no? El límite de la obturación es el mismo límite de la instrumentación. Entonces, tú hiciste la instrumentación, tú sabes cómo es el desarrollo de ese diente, ¿ya? Entonces, vamos a ir limpiando, ya de manera prolija, muy así, a cuidado, para que ese conducto quede lo más limpio posible y obviamente mi gutapercha pueda llegar hasta el límite en el cual yo instrumenté, ¿ya? Bien. El límite de la obturación, ahora, no nos basamos mucho en estos criterios de Leonardo de biopulpectomía, 1 o 2 milímetros, necropulpectomía también, ahora 1 milímetro o medio, porque estos parámetros son hechos en base a, ¿qué cosa? A imagen radiográfica, es decir, a 1 milímetro del lápiz radiográfico, a 1,5 milímetros, ¿ya? Pero hoy en día sabemos y contamos con dispositivos como el localizador apical, localizador foraminal, pues que me van a dar una medida muchísimo más exacto con relación a dónde. Al ápice, no. Al foramen. Entonces, de ahí la importancia del localizador apical, puesto que nuestra, nuestro objetivo es siempre instrumentar dentro del conducto. Nunca instrumentamos afuera, ¿ya? Obturamos siempre dentro del conducto, ¿ya? Ahora, si por ahí tú haces un buen desbridamiento foraminal, trabajas en sentido coronoapical, vas neutralizando por tercios, es muy probable que al momento de hacer la conductometría puedas sobrepasar. Y ojo, no, eso no significa que esté mal el procedimiento. Nada más significa que el conducto que estás tratando es totalmente permeable. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué otra cosa más deberías saber? Ya. El momento de obturar. Ya. Yo te pregunto, y puedes responder en el chat, ¿ya? ¿En qué tiempo haces tus endodoncias? Es decir, en una sesión, en 2 sesiones, ¿cómo decides tú el momento de la obturación? Entonces dice, este paciente que viene sí o sí lo termino y hoy día lo obturo porque lo obturo y no me importa nada y lo voy a obturar. ¿Es así que se deciden los casos o no? Probablemente no, ¿cierto? La decisión de obturar o no, es decir, hacer la endo en una sola sesión, va a depender de muchos factores. ¿Ya? No es así que yo decido obturar porque ya vamos a hacerlo. No. Obturar de manera instantánea depende, por ejemplo, del tipo de preparación. Que la preparación biomecánica ya esté concluida, es decir, el diente esté totalmente instrumentado, que no haya secreción de líquido, llámese pus, llámese secreción de conducto, es decir, esta secreción acuosa, ya nada. Conducto totalmente seco, ya, que no haya dolor. Entonces es importante que el paciente se sienta cómodo, que no haya ese tema de, pues hay dolor de por medio, ¿no? Entonces aquí viene una pregunta bastante interesante. Si es un diente que tiene una pulpitis, en donde técnicamente remuevo la pulpa, ¿ya podría obturar? ¿Qué opinas? Si el diente tiene ausencia de signos y de síntomas, yo creo que podríamos obturarlo, ¿no? ¿Sí? Sin embargo, si hay una cuestión previa que tenga que ver con dolor, con secreción de pus, pues vamos a parar un poquito y reevaluaremos en la posibilidad de obturar. Entonces, la obturación inmediata va a depender de qué? De un factor, por ejemplo, patológico. ¿Qué patología estoy trabajando? Mm, Una pulpitis, una necrosis. ¿Ya qué componente de microorganismos hay en esas dos condiciones, tanto en la biopulpectomía como en la necropulpectomía? ¿Será que existe el mismo tipo de bacterias? ¿Las condiciones son iguales? Ahora, otra cosa que es muy importante, el factor del operador, la habilidad o expertise del operador para poder desarrollar
el caso. Entonces, es muy importante cuando uno le va a hacer la propuesta al paciente de hacer la endodoncia en una sola sesión, nosotros poder cubrir todas esas necesidades, ¿no? Entonces, la obturación en sesión única va a depender, por lo general, siempre de que el paciente tenga buena aceptación. O sea, es decir, si tú le dices al paciente, ¿sabe qué, señora? Pues le vamos a hacer la endodoncia en una sola cita, ¿ya? Entonces, eso es muy bueno porque el paciente lo toma bastante bien. O sea, él está a fin de querer ir menos veces al consultorio, ¿ya? Entonces, se la puedes hacer en una sesión, para él es genial. Para él está bastante, bastante bien, ¿ya? Pero, también qué cosa debo saber. Debo saber que esa sesión me va a demandar muchísimo, muchísimo más tiempo. No va a ser una sesión de 20 minutos, media hora, porque en 20 minutos o media hora, pues probablemente yo me vaya a demorar ¿cómo se llama? En anestesiar, ¿sí? Entonces, son situaciones que uno tiene que evaluar. Entonces, el paciente lo va a aceptar de manera positiva. Hay que preguntar al paciente si dispone del tiempo necesario como para poder hacer ese procedimiento que va a demorar pues más de una hora, qué sé yo, ¿no es cierto? Ahora, los síntomas que pueda tener el paciente, es importante que tengamos la certeza de haberlos podido manejar en una sola sesión, ¿ya? Llámese sangrado, llámese sensibilidad al momento de morder, ¿ya? Entonces son cosas que nosotros tenemos que tener mucho, mucho en cuenta, ¿de acuerdo? Ahora, también es importante que nosotros podamos salvar, ¿ya? Eh, salvar los detalles anatómicos, ¿ya? Esa es una cuestión mm, muy, muy, muy compleja. ¿A qué me refiero? Porque a veces yo puedo tener pues el motor, puedo tener el localizador, puedo tener todo ya listo, ¿no? ¿Ya? Pero no consigo bajar en el conducto. Entonces, el sortear ese obstáculo anatómico termina siendo en gran medida el causante de que yo obture o no en una sola cita. Es decir, muchas veces no conseguí bajar con la lima. ¿Ya? Simplemente no ha bajado, porque, pues vamos, el conducto estaba curvo, yo no conseguí precurvar la lima en esa situación. Entonces, el vencer los detalles anatómicos, yo creo que es muchísimo, muchísimo más crucial en términos de determinar qué cosa voy a hacer, si la hago una sesión, en dos sesiones, ¿ya? Entonces es donde yo hago esa observación, ¿no? Va a depender mucho de las condiciones anatómicas, de cuánto tú puedas manejar esas condiciones anatómicas. Siempre se la pregunta, ¿no? Pues si estamos en la capacidad de hacerlo, voy a poder sortear esa curva, voy a poder pasar ese escalón, ¿ya? Entonces son cosas que nosotros vamos a ir viendo y verificando en el tiempo, ¿ya? Cada vez que hagamos un retratamiento o cada vez que hagamos un tratamiento, vamos a poder ir evaluando nosotros mismos si estamos en las condiciones, si tenemos la capacidad para poder hacer ese procedimiento en una sola sesión. Ahora, la idea es que tratemos de hacer las endodoncias en la menor cantidad de citas posible. ¿Ya? Ahora, eso no significa que siempre hay que hacer endodoncia en una sola sesión, no. Si tú no la haces en una cita, no te preocupes, ¿ya? Porque, por ejemplo, si bien es cierto, hay muchísima literatura que avala que puedes hacer la endodoncia en una sola sesión y es mejor, ¿ya? Ojo, chicos, también hay literatura que avala lo contrario, ¿no? Es decir, que es mejor hacerlo en una sola cita. Entonces, revisando un poquito el tema de literatura, hay acá, digamos, que información que habla que no hay diferencia significativa a largo plazo entre hacer la endodoncia o una sola sesión. No hay diferencia entre, por ejemplo, el éxito que se tiene en una sola cita, puesto que con el tiempo, ya el diente igual, chicos, igual va a reparar. No es que esto no funciona y no se puede reparar. No, así va a funcionar exactamente igual, va a reparar. Solo que vamos a tener en consideración un pequeño detalle.
uno hace la endodoncia en una sola sesión, ¿ya? Eh, pues el posoperatorio, si valgan verdades, puede ser un poco más escandaloso, es decir, va a doler más, sí, chico, va a doler muchísimo, muchísimo más. ¿Ya? Y esa es una cuestión que nosotros debemos saber, porque puede pasar y pasa, ¿ya? Entonces, a veces el paciente se incomoda porque pasa una sesión, pasan dos sesiones, perdón, 2 días del procedimiento y aún la cara está hinchada. Entonces, por no significa que hayamos hecho mal el tratamiento. El paciente a veces juzga al dentista nada más por el resultado final. Uy, doctor, tengo la cara hinchada. Uy, doctor, todavía le duele. Ya cuando apenas han pasado. Entonces hay una norma o una regla poco así urbana que dice 666, ¿no? Es decir, si haces endodoncia en una sola cita, son 6 días para que pasen los signos, los síntomas, perdón. Es decir, que pase el dolor, ¿ya? Que las molestias cedan. Pasan 6 semanas y los signos clínicos ya han terminado de reparar. ¿A qué me refiero? Que, digamos, si hay alguna fístula o hay una encía inflamada, cierre. ¿Ya? Y deben pasar 6 meses para que se forme realmente hueso, ¿ya? Entonces no es una cuestión rápida, chicos, esto demora y demora mucho, pero en el tiempo, igual, perdón, en el tiempo igual repara, ¿ya? No es una cuestión, dame un segundo, que no sé por qué salió aquí. En el tiempo igual va a reparar, no se va a complicar la situación, que te lo voy a descargar mejor para que podamos verlo. Ya, entonces, así entonces como hay, digamos, tendencias a hacer endodoncia en una sola sesión, también hay la tendencia a que tú lo puedas hacer en 2 citas, es decir, usando medicación, ¿ya? Entonces, el tema de la medicación ya lo habíamos comentado, ¿ya? Pero ahora es pertinente volver a tocar este tema, si hacemos la endodoncia en una o en 2 sesiones porque en muchos casos vas a encontrar literatura que dice pues que es mejor hacerlo una sola sesión, pero también hay literatura que te va a decir pues no, la puedes hacer también en 2 sesiones, no va a pasar absolutamente nada, igual repara, puedes usar hidróxido de calcio también, ya como medicación, ya, y vas a encontrar trabajos que te van a decir que pues si la haces en 2 sesiones, obviamente es mucho, muchísimo mejor que la hagas las en 2 citas que hacerlas en una. Pero acuérdate, y si tomas siempre esto en cuenta, que igual va a reparar. Si hay un porcentaje muy, muy similar de reparo entre 1 y 2 sesiones, va a ser reparar igual. Entonces, tanto así, incluso en este caso, la referencia que siempre hacemos de Jorge Vera, ¿ya? En el cual él hace endodoncia en una sola sesión, la obtura, hace las apsectomías y lo que encuentra es qué cosa, que en la gran mayoría de dientes siempre vamos a encontrar bacterias remanentes bajo la forma de biofilme a nivel de los istmos interradiculares. Entonces son zonas donde nosotros no conseguimos encajar, no conseguimos acceder, tampoco las limas, tal vez nuestro irrigante y o nuestra medicación consigan llegar en esas zonas y obtener mejor limpieza. Tanto es así que el mismo Jorge Vera demostró en 2017 que los casos que se había trabajado con hidróxido de calcio, pues sí mostraron un mejor resultado. ¿Ya? Entonces es importante que podamos usar la segunda sesión no como chico, como una cuestión de obligatoriedad. Ya entiéndase bien eso. ¿Puedo hacerle entonces una sola cita? Claro, hazle una sola sesión, ya te olvidas, ¿ya? Pero, pero si tú estás seguro que el compañero lo va a lograr, va a poder, va a tratar de resolverle entonces una sola sesión, hágalo. Pero si tenemos miedo y pucha, y si obturo y le va a doler, ¿y qué hago ahora? Entonces mejor no lo hagas. ¿Ya? Si tú tienes duda del procedimiento que vas a realizar, no lo hagas, espera un tiempito y de ahí, pues hasta cuando estés más cómodo y estés en la necesidad y la parte a fin de poder hacerlo adelante, lo hacemos. Bien, entonces, ¿qué otra cosa yo debo ver aquí, ¿no? Que mismo así, hecho en 2 sesiones, siempre los dientes que fueron tratados como medicación hidróxido de calcio repararon mejor, siempre reparan mejor, ya que en 2 sesiones que en uno. Ahora bien, en cuanto al material obturador,
¿Ya? ¿Qué cosa le vamos a colocar, le vamos a meter dentro del conducto? Entonces, ahí paramos para pensar un poquito, ¿ya? Entonces, los materiales obturadores, o sí, materiales obturadores de conducto, se van a dividir en materiales pues, que tengan propiedades biológicas y materiales que tengan propiedades físicas. ¿Ya? Así es como nosotros podemos ir cuadrando, ir chequeando cómo es que podemos separar nuestros materiales de acuerdo a las propiedades que puedan tener. ¿Ya? Que el material que yo vaya a utilizar que sea bastante tolerable con los tejidos apicales, ¿ya? Asimismo que al momento de usar este tipo de material, pues pueda estimular algún tipo de depósito a nivel de la zona apical. Entonces sí es importante que nosotros sepamos ese concepto, que es un material que puede ayudar a la reparación de los tejidos. No es el que repara, ojo, porque todos los materiales son inertes. Bien. ¿Qué otra cosa más le debo decir a mi paciente? Que este material que le voy a colocar de alguna manera podría influir en los cementos biocerámicos. Y eso es muy importante porque ya lo estamos haciendo porque a la mañana tuvimos la visita de dos muchachos que eran de una universidad de Francia a pedir práctica. Entonces les he asignado para los días lunes, por ejemplo, en la mañana para que puedan asistir y puedan ayudar a resolver algunos casos. Pero vamos, en el caso de los materiales obturadores, sí necesito que tengan propiedades biológicas para que no irriten el periápice, ¿ya? Tengan cierta acción antimicrobiana, no es su fuerte, ojo, no es el fuerte del material obturador el que descontamina. Ahí vamos a descontaminar con medicación, con instrumentación. En cuanto a las propiedades físicas, ¿ya? Ya va, por ejemplo, más ligado al material en sí, ¿no? Que tenga buen escurrimiento, que tenga buen tiempo de trabajo en la sede y no se endurezca con el sol, pero probablemente es un problema, ¿ya? Que tenga un buen saneamiento coronario, ¿ya? Que pues no sufra contracción, que tenga fácil escurrimiento, porque acuérdate que el sellado va a depender de cuánto el cono Guttapercha está condensado. Entonces, ese material debe de escurrir muy bien dentro de las habitaciones, pues, o dentro de, perdón, de todo el sistema de conductos radiculares. ¿Ya? La viscosidad, la adherencia, que sea red de Parkinson son características inherentes de cada material y el material obturador estamos hablando. ¿Ya? Ahora, de todos los materiales, casi todos, absolutamente todos los cementos pigmentan. ¿Ya? Por eso es importante que nosotros que nosotros limpiemos la cavidad, es decir, vamos a obturar hasta a nivel de la boca, a nivel de la cementaria, ¿ya? Y vamos a tratar de cortar a ese nivel o un poquito más abajo. ¿Para qué? Para que mi restauración no tenga gutapercha. La restauración solo tiene que ir material obturador, es decir, en la porción coronaria, y en cervical sí colocamos, digamos, del cuello para abajo material obturador. Pues si vamos a colocar el perno, sí, pues hay que cortar un poquitín más abajo. De los materiales obturadores, por ejemplo, tenemos dos tipos de materiales. Uno de ellos, por ejemplo, es en estado sólido y otro es en estado plasto. Sólido como la gutapercha, el resilón, el cono de plata, ¿ya? Y materiales en estado plástico como los cementos y las pastas. ¿Cuál es la diferencia entre pasta y cemento? ¿Habrá alguien que me quiera responder? O levanta la manito. ¿Cuál es la diferencia entre eh, la pasta de hidróxido de calcio o el cemento base de hidróxido de calcio? Voy a responder en el chat, a ver. Nadie quiere responder. Bueno, nadie gana puntos hoy día. Eh, los materiales estructuradores, ya, cuando están en estado, digamos, de una forma básica, no se han polimerizado, tienen, digamos, cierto aspecto. Ya. En el caso, por ejemplo, de los dientes, ya, que tienen cierto tipo de condición, porque la anatomía es compleja, el conducto no baja, pues vamos a tener que utilizar algún tipo de pasta. Entonces, la gran diferencia entre pasta y cemento es que las pastas no fraguan, no endurecen, ¿ya? Pero los cementos sí.
Entonces, tener cuidado que cosa, como una cosa es pasta de hidróxido de calcio, que es una medicación, y el otro es polvo de hidróxido de calcio, que es un cemento. ¿Ya? Entonces, a no equivocar. ¿Cuál es la diferencia? Que los cementos no fraguan, las pastas fraguan, los cementos no. Se vuelven muy solubles en agua. ¿Ya? Ahora, también tenemos los materiales, por ejemplo, el estado sólido, perdón, plástico, como el cono de plata o el resilón. El resilón es un material medianamente antiguo, no, bueno, en realidad, perdón, medianamente nuevo, ya que pretende pegarse a la dentina. Ningún material se pega a la gutapercha. La gutapercha tampoco se pega a la dentina, es totalmente inerte. Entonces ya no usamos más Resilón porque no da mucha estabilidad en términos de microorganismos, o conos de plata que son súper difíciles de conseguir. Entonces creo que un tiempo más todavía vamos a seguir utilizando conos de gutapercha. Vamos, materiales en estado plástico, pastas y cementos. Ya tenemos que más materiales. Ahora, ahora, propiedades biológicas, ya habíamos comentado. Ya. Ahora, el material sólido, la gutapercha. Gutapercha es un material antiguo, sí, extremadamente antiguo, pero es un material muy noble, ¿ya? No se hace aquí en Latinoamérica, se hace en China, ya por las mujeres que son mucho más minuciosas, ¿ya? Y tienen cierto margen de error. O sea, si tú colocas con la gutapercha 20 y no ingresa porque pues, tú estás seguro que es 20 y parece que el conducto será más ancho, no, lo que pasa es que el cono es más ancho. Y ahí no hemos verificado el diámetro de nuestro cono, ¿de acuerdo? Principales de algunas marcas son totalmente estándar. Es decir, donde yo he bajado con la lima, ahí mismo va a bajar mi cono. Como también ha pasado que hay personas que están muy peleadas con sus familiares, ¿ya? Y familiares estudia lo mismo, ¿no? Entonces, no es dable, por ejemplo, que no usemos percha para saber hasta dónde está nuestra obturación, ¿ya? Si bien los conos no son estándar, no son calibrados, hay que hacer la calibración del cono antes de hacer la obturación. ¿Ya? Entonces sí es importante. Eh, el tema de poder irrigar bien tiene que ver con cuánto me van a aspirar también, ¿ya? La gutapercha de baja fusión es una gutapercha que alcanza el punto de fusión de manera más baja, más simple, es decir, menos tiempo, ¿ya? En el ron rojo. Vamos, esto es la gutapercha que hay en baja fusión, la gutapercha alfa. Es una gutapercha que se puede colocar en la pistola de inyección o en el extruder que usamos nosotros, ¿no? Entonces se reblandece y apretamos un émbolo que ahora es un émbolo netamente mecánico. Ya no es aquel, perdón, hay émbolos, perdón, netamente eléctricos, antes eran mecánicos. Ahora la gran mayoría, por no decir casi todos, son émbolos electrónicos en los cuales uno nada más aprieta un botón y el émbolo comienza a subir, comienza a desplazarse y obviamente comienza a llenar de manera más tridimensional. ¿Ya? Entonces existe esto sí para algunas técnicas de inyección de gutapercha, ya no es nada nuevo, pero sí, sí existe. ¿Ya? Otro tipo de material es la gutapercha de baja función llamada barra de gutapercha. Ya te puedes colocarla, la vas derritiendo, ya, y me sale así bastante líquido. ¿Ya? Entonces, eh, como que no es tan necesario, no es urgente para mí, pero sí, sí, hay otros aspectos que se considera bastante urgente, como por ejemplo las ventajas. Si bien todo material tiene que tener ventajas, en este caso pues hay más conversaciones, hay más propuestas en el caso de las ventajas delante Ernesto que en las que ustedes crean de desventajas, es decir, que la gutapercha tenga poca rigidez, digamos que no es problema, puedo condensar más, que no sea adhesión, que no tenga adhesión. Sí, podría ser un problema porque puedo perder tracción en mi rueda y se puede desestabilizar el ciclista, ¿no? Entonces, entre las ventajas, sí, se adapta muy bien, tiene muy buena compatibilidad biológica. ¿Por qué? Porque casi el 70% de la autopercha es óxido de zinc, ya tiene buena estabilidad física y es fácil de retirar. Es decir, la autopercha la puedes mezclar con cualquier tipo de solvente y podemos, pues, remover la autopercha, ¿no? Por ahí en un tiempo apareció este material que se llama Resilon, y el Resilon no es más que una resina prepolimerizada. Es una resina que ya ha tenido cierta activación.
Pero la idea es esta, que se utilice un cemento resinoso que se podía pegar a la superficie del cono gutapercha y otra parte es cemento sellador, eh, podría utilizarse al final para dar nada más la forma y, digamos, los rebordes. Entonces, con el tiempo se descubrió que el endometasone daba infiltrado inflamatorio crónico, y así se me llamó. Pero es más importante la cama. Entonces, era importante que nosotros recojamos sus análisis, veamos qué es lo que tiene, y ahora recién en base a eso poder establecer qué es lo que voy a hacer. Entonces, con el tiempo, el Resilón no dio la talla, se volvía muy inestable en presencia de humedad o de bacterias, entonces no era un material que funcionaba relativamente bien. Sí, entonces con el tiempo este Resilón dejó de activarse, dejó de entrar en los mercados, porque incluso para Norteamérica seguía siendo un material caro para que hagamos nuestra obturación, ¿no? ¿Qué más? Ahora, de pastas podemos tener, por ejemplo, aquellas pastas que son a base de hidróxido de calcio, de iodoformo. Entonces, como dijimos, las pastas no fraguan, no endurecen. Entonces, ahí tenemos todas las pastas que podríamos utilizar como para hacer algún tipo de medicación. ¿Ya? Entonces, las hay que tienen aguja muy fina, otras agujas un poco más grandes y largas, que es lo correcto. Y en el caso de la pasta de hidróxido de calcio, como dijimos, es una pasta, sí la puedo usar en 3 sesiones hasta concluir mi tratamiento, ¿ya? Y el paciente tiene que saber, ¿ya? Que no es que uno esté demorando, sino que el caso podría complicarse un poco más y que no use carrera de manera correcta mi solución irrigable. Vamos a la parte que sí todos nos gustaría saber, ¿ya? Con nuestra cartilla para ver cómo es cono, o zinc y eugenol. Dame un segundo. Cementos a base de óxido de zinc y eugenol, pues tenemos varios, ¿no? Hay muchísimos cementos a base de óxido de zinc y eugenol que se comportan bastante bien, ¿ya? Permiten hacer un buen sellado del conducto. A lo mejor, claro. Dame un segundo. Vamos, de los cementos a base de óxido de zinc y eugenol, yo creo que todo el mundo conoce el famoso Endofil. Endofil no es un cemento así muy caro, no es un cemento muy complejo, yo siempre digo, es un cemento económico, ¿ya? Pero es un cemento que funciona. Propiedades físicas del Endofil, digamos que son bastante razonables, ya propiedades biológicas igual, razonables, no es mal cemento, podría funcionar mejor, ya, pero es un cemento que tenemos a la mano, ya. De hecho, el más conocido a nivel mundial es este Pulcanalcile que están viendo en la imagen, que es un cemento que tenía limaduras de plata. ¿Por qué plata? Para que al momento de hacer la obturación del conducto y uno usa gutapercha caliente, o sea, vamos a reblandecer la gutapercha dentro del conducto. Entonces, eso provocaba que este cemento, que en su composición, adivina qué tenía, este que está en la foto, tenía limaduras de plata. Tú sabes que los metales al calor se dilatan, ¿sí? Entonces, lo que iba a pasar es que iba a proponer o iba a producir un mejor sellado del sistema de conducto. La idea está interesante, pero ¿cuál es el problema? Que la plata oscurece el diente, ¿ya? Entonces, sí, al final creo que terminaron removiéndole. Vamos, pero quedó como óxido de zinc genol, un cemento básico como el endofil. En el tiempo van apareciendo este tipo de sustancias, por ejemplo, cementos a base de resina plástica, como el H26, que era un cemento que era óxido de zinc eugenol más para formaldehído. Hoy en día nada más es un cemento que tiene resina plástica, pero no tiene nada de paraformaldehído, solo tiene hidróxido de calcio. Pero en realidad, de todos los cementos a base de hidróxido de calcio, es el que menos cemento tiene. Por eso no lo considero como un cemento de cerámica. Entonces, bueno, sí, fue bastante. Ahora veo que viene más suelto, más suave.
Ya te venía bastante precio. Entonces hay cementos a base de resina plástica, cementos a base de óxido de zinc, perdón, de base de hidróxido de calcio. ¿Ya? Entonces ya estamos hablando de cementos con mejores prestaciones, ya el Celapex, el mayor representante de esta figura, ya viene más o menos con 30 gramos, ¿ya? De cantidad de material para la botella de este dispositivo que tenemos para obturar, ¿ya? Es un cemento que dura mucho. El Cialapex tiene muy buenas, pero muy buenas propiedades biológicas, físicas, no mucho porque el hidróxido es inestable, ¿verdad? Pero es un cemento muy bueno que vale la pena poder tenerlo dentro de tu arsenal. Hay incluso ha habido cementos a base de silicona. Silicona tiene una molécula de resina que se llama UDMA y en el material de obturador la molécula de resina es el polivinilsiloxano. Ya, ¿qué es el polivinilsiloxano? Es una sustancia que permite que este cemento siliconado se pueda pegar a la superficie dentinaria o a la superficie de la piel del paciente. Pero este cemento a base de silicona, ¿ya? Es extremadamente caro, por eso no se pidió, ¿ya? Entonces no es un cemento que vaya a ser la primera opción, ¿por qué? Porque es demasiado largo, ¿ya? Ahora, si hablamos de cementos resinosos, yo creo que aquí el gol estándar de todos los cementos es el AH+. H+ es un excelente cemento de la casa de Densfly, ¿ya? Pero que el vendedor se pone muy exquisito, ¿no? Porque para él es muy difícil andar vendiendo un cemento que es caro cuando anualmente este importador vende alrededor de 5.000 cajas de endofino, el cemento más simple, más vagabundo, pero se produce muchísimo, porque la cantidad de cemento que se utiliza es muy poquita cantidad de cemento. Ojo, no necesitas echar pues una cantidad enorme, porque es suficiente con lo que viene. Vamos, lo último material. Los cementos biocerámicos hoy en día están bastante en boga, están bastante así dentro de la escena, porque son, digamos, de los cementos resinosos hacia atrás, es decir, de aquí, de los cementos resinosos para arriba, para todo lo que es anterior. Todos esos cementos son nada más que cementos selladores, nada más. ¿Ya? No tiene ningún tipo de actividad, solo sellan el conducto, ¿de acuerdo? Los cementos biocerámicos ya son cementos que tienen un producto bioactivado dentro del conducto. Entonces ya son otro tipo de materiales ya mucho más complejos, el precio es más caro, pero sí permite saber y entender que son materiales que en el futuro probablemente vas a tener que usar por una necesidad, porque el trabajar con estos elementos es extremadamente sencillo. Es nada más rellenar el cono o inyectar simplemente todo el conducto como material obturador y ya estaríamos cumpliendo con el objetivo. Entonces la pregunta es, ¿cuál de todos los cementos es que tú vas a utilizar? ¿Cuál crees que es el más conveniente? En la cámara que se desmata, ¿cuál de los cementos va a funcionar mejor? ¿Cuál cemento vamos a utilizar? Vamos a utilizar el cemento que nosotros tengamos las mejores condiciones de utilizar. Sea resinoso, sea un cemento a base de óxido de zinc, el que fuera. ¿Ya? Pero, como te digo, el mejor cemento es el que yo consiga dar consejo, yo consiga saber, porque yo lo he utilizado, yo lo he prestado, tú lo has devuelto. Entonces, el saber esa información ayuda mucho para poder decir, si es que ahora especialidad, a lo mejor contrato a alguien que lo pueda hacer. ¿No? El concepto monobloque era un concepto de Restylon en el cual podríamos utilizar un adhesivo en los túbulos dentinarios, entonces va a crear una unión química entre la predentina y la dentina. Entonces lo que se quiere es que la preparación se busque, se adhiera al,
a este concepto de monolog. Entonces, monolog se ve un poquito mellado cuando se dio la noticia que la clase 4 no ofrecía un mejor sellado. Pues ahí complicó un poco la vida, tratar de resumirte cómo es que se trabaja ahora, que es bastante, bastante simple. Hacemos técnica de obturación. No, creo que no pasa, vamos. Consideraciones clínicas. Eh, Primero, el cono de gutapercha, cuando tú lo cortas, queda siempre desigual. Hay que tratar de corte sea nítido. Ya, sí es conveniente que nosotros veamos si el cono se ha deformado, ¿no? Está en su posición, está más dobladito, qué sé yo. ¿Ya? Entonces el cono no se corta con tijera. El cono se corta con hoja de bisturí. Es un problema. Acuérdate, hoja de bisturí para tratar de cortar el exceso de conos de gutapercha. ¿Cómo hacemos la calibración? ¿Ya? La calibración significa usar una regla como la que está ahí en la foto, que tiene ciertos orificios. Y en estos orificios nosotros vamos a intentar calibrar mi cono. Entonces, yo sé que mi cono no está calibrado. ¿Qué voy a hacer? Vamos a calibrar. Por lo cual vamos a usar esta regla, que es una regla endodóntica, básicamente, pero tiene ciertos orificios. Y estos orificios lo que van a hacer es permitir la calibración. Por ejemplo, en la mano izquierda, yo tengo un cono de gutapercha número 20, porque la está pintada de 20, pasando por el agujero número del 30. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Con una hojita de bisturí, voy a cortar el ras de este metal. Entonces, ¿qué es lo que voy a tener? Un cono de gutapercha que ahora realmente vaya a medir, digamos, 30, que es el diámetro que he estipulado para este ejercicio. ¿Ya? Entonces, presta atención, ¿cómo hacemos la selección? De acuerdo a la medida que hemos instrumentado, la longitud la vamos a tomar de acuerdo pues, de una información que tú vas a dar allí, ¿ya? Pero es para que tú te sientas a gusto, ¿ya? Luego hacemos el asentamiento del cono maestro, en el cual vamos a colocar el cono en una referencia. Esto, chicos, es súper importante. Si hablamos del asentamiento del cono maestro, tú tienes que saber dónde te has apoyado. En la cúspide vestibular, o en la cúspide palatina, o aquí en un costadito, porque eres, me dabas un poquito de pena y te voy a acompañar. No, 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 no. Vamos a hacer lo siguiente. La referencia del cono es la misma referencia de la instrumentación. ¿Hasta dónde te instrumentaste? Hasta el 20, que es el 20, es desde este punto exacto hasta el ápice. ¿Ya? Pues otra vista, visto desde arriba, de oclusal, dígito bastante temeroso, ¿no? Entonces, pero lo que estamos queriendo aquí es demostrar que nuestros conos de gutapercha los podemos calibrar y en vez de entrar a una medida inferior, podemos siempre calibrar a un número inmediato superior o dos inmediatos superior. Entonces, esta sería la prueba clínica de que mis conos ingresan. Pregunta, ¿cuál será la promo biológica de que, pero la prueba radiográfica de que mi cono ingresa? Entonces hay una forma de colocar el cono, en la mano izquierda tengo un cono de gutapercha que está llegando a la parte media, ajusta pero no avanza. Es frustrante. Hay otra prueba en la cual ya el cono llega a la longitud de trabajo. Perfecto, ha llegado, pero ha llegado tarde. ¿Ya? Entonces, no es que uno quiera honrar esos compromisos, no, simplemente mi cono no está llegando de la manera correcta. O está muy fino o está muy, pero muy grueso. Entonces tenemos que tener cuidado. Hay un momento en la vida de este tipo de animalitos que van a tener que juntarse. Entonces, yo voy a tener que tener cuidado de que mi cono llegue y ajuste, de no recibir una crítica, sino antes un consejo cuando se lo pida. ¿Ya? Entonces, ojo, en este caso, cuando estaba con más días de una medicación, nada más la controlamos y procedimos a lavar el canal. ¿Ya? Con relación al secado del conducto, tendría que ver cómo es que nosotros secamos los dientes. Primero, hacer una absorción con una torunda embebida, un corticoide, me pidió acá la doctora, ya, una previa, dice, una previa aplicación, perdón, de EDTA, es decir, antes de la obturación, vamos a activar con ultrasonido el hipoclorito, 30 segundos, 2 a 3 ciclos, luego vamos a activar o vamos a comprometer a los conductos accesorios para que puedan secar el conducto y lo puedan dejar lo más limpio posible. Aparte que ya estamos en el paso final de la operación.
El secado, nunca, por amor de Dios, nunca se echa aire dentro del conducto, ¿ya? Vamos a tratar siempre de aspirar la mayor cantidad de veces posible, ¿ya? Y después de aspirar, vamos a hacer nuestra econometría o vamos a comenzar a secar, ¿ya? Ahora sí es importante, ya que nosotros entendamos que el cono de gutapercha debe entrar exactamente igual que la lima, el cono de papel también, ¿ya? Y me va a permitir dejar una preparación bastante cónica, bastante agradable para que se pueda ver. Entonces, el cono, la conometría se hace en conducto seco con suelo obturar y la conometría, perdón, la prueba clínica y radiográfica, es decir, la toma radiográfica sí la puedes hacer con el conducto ligeramente humedecido, nunca con el conducto seco, porque cuando vayas a obturar, ese cono está entrando con cemento. El cemento actúa como un lubricante universal, ¿ya? Entonces, siempre que vayamos a meter el conducto, no, ojo, no es necesario que esté con el conducto totalmente seco. Lo vamos a secar nada más en el momento que vayamos a obturar. ¿Qué más? Otro paso que es extremadamente importante, la desinfección de los conos. Yo no concibo la idea que en la misma platina de vidrio donde haces prótesis, en esa misma platina, pues vamos a obturar, si la platina está sucia, está llena de cera, no es conveniente trabajar eso. Debe haber una platina específica para endodoncia, una platina específica para hacer operatoria, qué sé yo. Pero los conos tenemos que dejarlos en una placa Petri, ¿ya? Para que vayan descontaminando. Entonces, una porción hipoclorito, en otra alcohol, en otra agua destilada. ¿Ya? Entonces, nosotros qué queremos? Eliminar toda tensión superficial de los conos, para cuando colgamos el cemento pueda, digamos, tener tiempo a desinfectar. ¿Ya? Entonces, mucho cuidado. A mayor concentración del hipoclorito, pues es menor el tiempo de concentración. Puedes hacer una capturita de pantalla ahí para que veas los tiempos en el cual demora. Entonces, lo mínimo es 1 minuto y dependiendo de la concentración puede ser un tanto más el tema de de la limpieza con hipoclorito. Desinfección de los conductos. El fosforito al 2,5%, al 1% y al 0,2% la clorexina. Clorexina puede usarla para desinfectar acá, pero no para trabajar dentro del conducto. Definitivamente es un no a la clorexina. No. Vamos, aquí volviendo a calibrar nuestros conos. Es importante que sepamos que los conos accesorios están cortados en el grupo de trabajo. Ahora, cómo hacemos para asentar nuestro cono maestro? Entonces, es decir, colocarlo entre conductos. Dos cosas. Primero, la técnica clásica controlada, es decir, vamos a embadurnar todo el cono de gutapercha y dejamos el último milímetro libre. Eso se hacía cuando usábamos cementos que no eran muy biológicos, que generaban irritación al momento de la preparación, entonces sí había que cuidar un poquito esa integridad del paciente. Pasó los días, paciente que atendí el día jueves había manifestado que no le han hecho un tratamiento, ¿ya? Entonces estaba libre de dolor, ¿ya? Solo que estos pacientes a veces consiguen muerden el tema del exceso de gutapercha. Pero ahora sí se ve la coliflor mucho más grande, ¿no? Entonces, porque si te das cuenta, incluso los conos de gutapercha están cortaditos en longitud de trabajo. Desde la longitud un poquito más, así está cortado el cono. Entonces, yo no tengo aquella, pues, espacio grande para poder colocar dos, tres conos juntos. No, no, no. Entonces, se llama el tema del EnduroFest, nada más es lo que tenemos, vamos a optimizarlo y de ahí vamos a ver el tema de la operación. Preguntas hasta aquí, ¿ya? Acá hacemos consideraciones técnicas, ¿ya? ¿Cuál técnica crees que sea la mejor opción para poder hacer la operación del conducto? A ver, puedes abrir el micro. ¿Cuál técnica crees que sea la mejor? Está como 4000. Ya, entonces, yo me hago esta pregunta. ¿Y ahora con qué técnica obturo? De todas, la más sencilla y la más fácil de usar y manejar se llama condensación lateral. Ni siquiera es nombre y apellido, condensación lateral en frío. ¿Ya? Puedes usarlo de manera pasiva, ¿ya? Es decir, sin hacer uso del espaciador, o la puedes hacer de manera activa utilizando un espaciador o un finger spreader. ¿Ya? Entonces,
Hay formas de poder canalizar la autopercha de manera un poco más activa, ¿ya? Utilizando también nuestra lima acá número 30 que tiene un aspecto muy similar al espaciador, ¿ya? La idea de la lima acá es que como es rugosa, puede empujar más la gutapercha dentro del conducto y obtener sellados muchísimo, muchísimo más tridimensional, ¿ya? Entonces, si no tengo el espaciador, podemos usar nuestra lima número 30 para poder salvar el tema de la obturación. Total. Los conos maestros completos. El cono accesorio se corta en longitud de trabajo. O sea, no vas a colocar el cono completo. Yo te sugiero que antes de colocar los conos dentro del conducto, debemos cortar el cono de gutapercha para saber cuál es nuestra medida tentativa, promedio o la oficial. ¿Ya? Mira otro detalle. El cemento, ¿qué cosa? Mira, el cemento se lleva solo en el espaciador. Yo no sé por qué hay colegas que le echan cemento al cono 15 y el 15 está todo maltratado. Entonces ese cemento ya no está llevando cono. ¿De acuerdo? Entonces vamos a tener que cambiar un poquitín la estrategia y el cemento lo vamos a llevar en el espaciador, como está en la foto del lado derecho, ¿ya? Y la luz del conducto queda totalmente libre para que podamos colocar nuestro aerosol. El único que vas a traer de la condensación lateral. Vamos, entonces solo colocamos el cemento a nivel con el espaciador, ¿ya? Hacemos movimiento horario y antihorario, ¿ya? Nunca en sentido nada más antihorario porque ahí sí me voy a llevar toda la obturación, ¿ya? Movimiento horario y antihorario va generando espacio, y ahí es como uno se va abriendo camino, ¿no? Entonces el cono accesorio es un 15, ya no coloco más, si puedes colocar un par de conos más, vas a ver que no van a entrar tanto cuanto tú, Lima 15. ¿Por qué? Porque el conducto es más ovalado, es más ancho, y obviamente va a entrar mayor cantidad de material. ¿Qué más, Vicky? ¿Qué pasó? Cuéntame. Vamos, el tema de la condensación lateral tiene que ver mucho, por ejemplo, con nuestro peso y con que el riesgo de que las endodoncias podrían hacer que nuestros dientes se oscurezcan. Es decir, siempre que vayamos a cortar la guta percha, vamos a cortar aquí, a nivel del cuello del diente. Ya, vamos a cortar la gutapercha con un instrumento que se llama condensador de gutapercha. Si no tienes condensador, por favor, el día viernes que tenemos clase presencial, puedes llevar tu explorador, un explorador viejito y un alicate universal, alicate de ferretería que tengas, para poder modificar tu explorador. Entonces vas a tener un condensador para poder cortar la gutapercha y vas a tener ese instrumento artesanal que yo le llamo que ese es un apoyabrazos, un instrumento en el cual te vas a apoyar y nada más solo sirve de apoyo. Ya en este caso, el cono, el espaciador me sirve solo para cortar la gota percha y poder condensar el material. Vamos a condensar el material en dirección vertical. Finalmente, la condensación lateral es de muy bajo costo, ¿ya? Es de fácil ejecución, pero por ejemplo me puede consumir más tiempo si no soy organizado, si es que no he hecho un buen sellamiento, va a depender de cuánto mi cemento puede aislar, ¿ya? Y si es un caso, por ejemplo, de reabsorción interna, es mucho más difícil de manejar. Las reabsorciones externas, digamos, no son tan complejas cuanto las internas. Interna sí es complicado, pero vamos, intentemos, si es que es eso que ha diagnosticado, que es una sensibilidad en el cuello por ese tema del supernumerario, tendrías que, no sé si presentar un certificado por cada diente que va, cada ficha que va, porque tiene material diferente, ¿no? Ahorita vamos a hacer. La otra alternativa para obturar es el famoso cono único. ¿Cuántos de ustedes obturan un cono único?
La verdad, yo he visto algunos trabajos de ustedes postulados con cono único. Ninguno. Cono único es una técnica que aplica muy bien para conductos que son estrechos y en los cuales el formato final del conducto es el formato que le ha otorgado el gimnasio. ¿Ya? En la parte inferior derecha tenemos un conducto en C de nuestro amigo Federico de Pin Delgado, siempre habla de molar en forma de C, pues siempre fue lo que estudié, pues me acuerdo de él porque es como recordable, ¿no? Un molar con embocadura en distal, otro molar en embocadura inicial y una zanja, y pues del famoso istmo que nos divide muchas veces. Entonces, para que no ocurra eso, vamos a tratar siempre de ir comunicándonos un poquito bien, viendo qué podemos hacer uno con el otro. Pero en el caso de la endodoncia, nuestro cono único muchas veces es insuficiente para hacer un buen regalo. Colocamos un poquito más de material en la cámara, una caja un poquito más grande podría ayudar, pero en gran manera puede tener un mejor impacto de nuestro cono único frente de nuestra mano, ¿ya? Ahí, por ejemplo, evaluando las microfisuras de diferentes cementos selladores, por ejemplo, no hay una diferencia muy marcada entre este, este material a base de óxido de zinc y un cemento resinoso. Sin embargo, podríamos hacer ese cambio utilizando, porque se utilizan los mismos reactivos, ¿ya? Para evaluar qué cosa, la presencia de burbujas en la obturación. Es decir, si yo he obturado, ¿por qué lo tengo que volver a corregir? Simple, porque tienes un poco de mucho material dentro del cerro como para poder grabar. Vamos a hacer el salto grande, ya que son uno, dos embocadores, no solo salto, ya, para poder ver cómo están cayendo, para poder ver qué es lo que está pasando. En el caso, por ejemplo, de la señora Jessie, está optando por comprar material, ya que no sea no perecible, porque tal vez le pueda dar trabajo a la CAMI para que ayuden en la casa. En la concesión de alimentos que tiene Jessica, hay muchas personas que tienen otras personas que trabajan para ellas mismas, para los dueños, ¿ya? Y les dan un bono por cada que vayan produciendo, ¿no? Entonces, un bono es dinero, entonces un bono me parece que es un servicio, ¿ya? Entonces, hasta aquí hemos concluido que el cono único puede ser utilizado nada más en conductos estrechos, no en conductos ovales, ¿ya? Que a veces hacer la obturación en cono en posición 2, ¿ya? Da mucha responsabilidad también de poder tener un equipo bueno, ¿ya? Entonces, regreso, estos materiales cortan bien, cortan rápido. ¿Cuántas veces? 4 o 5 veces exagerando, porque también pierde filo. ¿Ya? Entonces, vamos, hay que tener cuidado con los materiales que usamos, porque entonces nos podemos nosotros accidentar nosotros mismos, ¿ya? Bien, antes de entrar a híbrida de Target, te comento lo siguiente, que los materiales de obturación ya están viniendo, los kits también, vamos a tratar de trabajar un poquito en nuestra clase que corresponda, ¿ya? Y de ahí hacemos la parte de la demostración con las limas de Shop, ¿de acuerdo? ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Alguna pregunta la puedes ir poniendo en el chat. En la siguiente voy a hablar netamente de técnicas de obturación, nada más que de técnicas. Ahora quiero ver algunas generalidades sobre obturación. Ya, tal vez a ti te pueda interesar. No hay nada escrito en el chat, no hay problema. ¿Ya? Entonces, si no hubiera preguntas por ahora, entonces vamos a parar un poquito aquí, nada más en esta parte, para en la siguiente entrar netamente, exclusivamente ya técnicas. Ya no voy a hablar de detalles como que desinfectar la butapercha, oye, calibre ese cono, no, de frente vamos a trabajar, ¿no? Entonces, eso para ir yendo a la par. Con relación, por ejemplo, a Maura, ¿no? Y esto de las burbujas o del aprender, pues sí, hay personas que les cuesta un poquito más hacerlo. Ya, en caso mi hija mayor, ella pues sí es un poco más dado a hacer esta parte técnica, la menor no tanto, ¿ya? Pero que yo debo saber, cualquier técnica de obturación que yo vaya a usar, como en este caso estoy usando, por ejemplo, el cono único y la comparo con gutapercha caliente, sea gutapercha caliente, cono único o una gutapercha en frío, lo importante es que el cono de gutapercha esté trabado. ¿Ya? No vas a hacer condensación lateral si tu cono no está trabado, mucho peor vas a hacer condensación vertical si el cono no está trabado, porque vamos a condensar en vertical y lo que vamos a hacer es empujar el cono de gutapercha hacia afuera. Ojo, muchísimo cuidado. ¿Ya? Dicen que la mejor técnica para control apical se llama
es la técnica de condensación lateral. No necesita ser una técnica sofisticada, la lateral como tal. Cuando tengo un ápice absorbido, tengo una lesión abierta, pues la técnica de obturación que funciona muy bien es la técnica de termocompactación, pero la técnica de condensación lateral es la que mejor control apical nos da cuando hacemos la parte de la obturación. Ya, entonces, vuelvo y repito, la técnica con mejor control apical se llama condensación lateral. ¿Ya? Pues si estoy tratando un diente que tiene un ápice abierto, tiene una lesión grande, hacemos condensación lateral y ya el tercio cervical y medio, pues colocamos muy poquita gutapercha, colocamos algo nada más significativo como para terminar de rellenar. Pero lo importante ya lo habíamos hecho en el ápice haciendo una muy buena condensación lateral. ¿Ya? Bien, entonces vamos a quedar nosotros por aquí, ¿ya? Porque después de ello tenemos que ver el rol de cómo hacemos en la universidad para que podamos hacer algo de demostración, ¿de acuerdo? Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí, chicos? Si no, para ir cerrando nuestra sesión del día de hoy. El día viernes, por favor, a las 3 de la tarde, ya me ha confirmado la señorita Liliana de Dental Shop para que podamos hacer la parte práctica de la lima Excalibur, que es una lima reciprocante, y el sistema Blue Shaper, que es un sistema rotacional. Si hay por ahí alguien tiene su motor, puede llevar. Igual nosotros llevamos algunos otros equipos para que todos podamos trabajar la práctica a la vez. Entonces, las personas que ya me han confirmado, ya en el chat, ya que van a participar, pues en buena hora, porque ya la información italiana ella me indicó que ya está llegando con los kits, y a los que aún no se han animado a participar, pues yo creo que eso es una muy buena opción para comprar limas, rotatoria y tanto y la reciprocante, porque el precio en el cual la está ofreciendo es un precio bastante a cuenta, es un precio de congreso, porque el precio es menor, ¿ya? Entonces sí es buena alternativa que tú te fijes y veas la posibilidad de adquirir lima nueva. Yo te sugiero que si vas a usar, pues no uses el set completo, usa el set de la lima del rojo, por ejemplo, la primera lima. Entonces solo vas a ensanchar alguna parte, el resto lo terminarás en manual. Pero yo te sugiero, vamos, trata de participar en el workshop del día viernes porque el precio que están dando es un poquito mejor incluso que los de básquet, de básquet, de liga, ¿ya? Pero sí el costo es muy por debajo de lo que nosotros estipularíamos que si fuera un deportista, ¿no? Va a gastar mucho material. No. Los materiales que vas a adquirir son materiales de muy buena calidad, son productos europeos, ¿ya? Y sí permiten una preparación bastante eficiente. Entonces, los que aún no se han confirmado, no han confirmado su participación, lo pueden hacer todavía. Para yo pasarle esta lista a la señorita Liliana. ¿Ok? Listo, chicos, entonces vamos a quedar por aquí. Terminamos con esta pequeña parte de los principios básicos de la obturación. Y en la siguiente me voy a dedicar solo a explicar ya solo técnica, ya no voy a hacer principios básicos, solo hablamos de técnica en sí. Algo a algo también podremos trabajar en la parte de el día viernes, ya para que todos estemos sabiendo, ¿de acuerdo? Listo, chicos. Entonces, si no hubiera ninguna pregunta adicional, entonces vamos a quedar por aquí y nos vemos el día viernes a las 3 de la tarde para hacer la práctica o el workshop de lima reciprocante, de lima rotacional. Si puedes, esta es una opcional, si puedes por allí tener tu diente natural y no tu diente, es muchísimo mejor. ¿Ya? Entonces, chicos, nos vemos. Cuídense mucho. Un abrazo para todos. Nos vemos. Chao. Listo. Entonces, nos vemos, chicos. Un abrazo hasta el día viernes.